Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Editorial Terracota, Editorial Pax, por su invitación y por supuesto a Librerías Gandhi, que siempre han tenido una muy buena acogida para nuestros libros. Muchísimas gracias a las personas que ahora están uniéndose. Y bueno, el motivo de esta charla pues es la presentación del libro Usa tus tres cerebros, que está, por supuesto, editada ahí en Terracota Pax y que pues, nos hacen un enorme honor, Gandhi, crear este espacio para poder compartir con ustedes. Voy a tratar de seguir una idea, una escaleta de lo que consideramos que es importante que pudiéramos hoy platicar. Por ejemplo, una de las cosas que me gustaría compartir es cuál fue el mayor reto que tuve al escribir este libro. Y todavía lo es, ¿eh? Quiero decirles que todavía lo es porque pues no se ha acabado de escribir. Ningún libro creo que termine de escribirse nunca. Mi problema era que terminaba de escribir y al volver a revisarlo no estaba completamente satisfecho de lo que había dicho y necesitaba volver a corregir. He corregido este libro como no tienen idea, muchísimas veces. No sé si a los demás escritores les pase algo parecido, pero a mí sí. De hecho, ese libro se publicó y hoy en día estoy escribiendo otro en donde profundizo más sobre esos conceptos que están puestos en ese libro. Así que terminar un libro realmente es el primer reto que tenemos que enfrentarnos. Tenemos que decir un corte, hasta aquí quedó. Yo creo que esta sensación que hoy comparto con ustedes es muy probable que otras personas que también escriben la puedan sentir, la puedan experimentar. Otra de las cosas importantes que en este libro es necesario que platiquemos es sobre cómo surge para mí esta manera de trabajar, este nuevo enfoque que llamé, que bauticé, psicología autosustentable. Surge porque yo había tenido ya varios entrenamientos en el enfoque sistémico, en hipnosis ericksoniana, en programación neurolingüística, y esa combinación de modelos para mí le faltaba algo. Y lo supe después cuando empezaron a surgir la neurociencia y hacer investigación de lo que sucedía en este terreno entre la ciencia y lo espiritual. Y debo decir que lo espiritual debe entenderse como esta parte inmaterial del hombre. ¿Qué quiero decir con inmaterial? Pues el terreno al que nos dedicamos los psicoterapeutas, los psicólogos. La mente, las emociones, los sentimientos, la inteligencia. Esa es la parte espiritual del hombre, lo inmaterial. Y la ciencia no había estado aportando mucho. Casi todos los enfoques terapéuticos se habían basado en teorías que hasta su momento, pues la misma clínica, la práctica privada, demostraba su eficacia o su eficiencia y no teníamos estos datos duros que cuando empieza la neurociencia, empieza la investigación con lo que realmente sucede en el cerebro. Y esta necesidad de poder alimentar la práctica y la teoría con lo que la ciencia nos estaba mostrando, pues para mí fue un impulso, una sensación tremenda de que le debíamos muchísimo a nuestros pacientes, a la gente que le dábamos algún tipo de asesoría. Así que en buscar la manera de unir estos dos mundos de la ciencia y la espiritualidad, es el motivo de este libro y muy específicamente orientado a lo que es la mente, las conductas, el ser humano. Entonces, definitivamente teníamos una deuda enorme los terapeutas, los psicólogos, la gente que se dedica a esta área del conocimiento con todas las personas. Y la neurociencia pues viene a ayudarnos, a abonar, a decirnos que hay que ir comprobando las hipótesis que ya teníamos desde el punto de vista teórico, pero que no podíamos comprobar porque no teníamos acceso a lo que sucedía en el cerebro. Fue, yo creo, por ahí de hace 30 años que empezó a hacerse, 25 años en que empezó a hacerse neurociencia. Y muy específicamente investigadores de la talla de Paul Ekman, Daniel Goleman, por supuesto Richard Davidson,
fueron los primeros que empezaron a hacer investigación en laboratorios, más específicamente Richard Davidson, y por supuesto continúa aportando conocimientos increíbles que a nosotros, los que estamos en la clínica, nos ayuda para entender lo que sucede en la mente, pero también para hacer propuestas técnicas de qué es lo que debería de seguirse haciendo. Otra de las cosas que es importante aquí aclarar es cuál sería la diferencia entre la inteligencia emocional y lo que Paz está planteando. Para la inteligencia emocional, el centro del cambio tiene que ver con lo que sucede, ahora lo sabemos, en el sistema límbico sobre todo, en lo que sucede muy específicamente con la amígdala, esta estructura neurológica que se enciende cuando nosotros tenemos alguna emoción que nos perturba. Cuando hay una experiencia externa o interna que altera nuestro equilibrio emocional, la amígdala se enciende, envía una serie de señales hasta las glándulas suprarrenales y ahí se generan diferentes tipos de hormonas como la adrenalina, el cortisol, las catecolaminas, que son los indicadores biológicos químicos de que algo está alterado en términos de las emociones. No sabíamos que en aquel entonces, ¿verdad?, la importancia del sistema reticular, que es una estructura neurológica del cerebro mucho más primitiva, donde se asientan los instintos más fuertes del ser humano y de cualquier animalito, y tampoco se había investigado mucho de lo que sucedía en la neocorteza cerebral. Entonces, el incorporar estas otras estructuras neurológicas al sistema límbico del que ya se había hablado con antelación, es lo que hace la diferencia entre la inteligencia emocional, que está sobre todo centrada en las emociones, y ahora incorporamos con Paz, ¿verdad?, estas estructuras neurológicas, sistema reticular y neocorteza cerebral. Nosotros creemos que en Paz es el equilibrio de estos tres cerebros lo que realmente nos puede hacer humanos y lo que necesitamos seguir investigando. Quiero ver el chat. Sí, gracias, gracias. Otra pregunta que regularmente han hecho las personas que han leído el libro, porque debo decirles que ahí en el libro vienen los principios, las bases filosóficas, pero también algunas técnicas que derivan de estos principios y filosofía de lo que es paz. Me han preguntado si puede ser aplicado para niños. Y quiero decirles que por supuesto que sí, se puede aplicar en niños con supervisión de un adulto. Pero ya es bastante que podamos aplicar las técnicas sin la presencia de un terapeuta, un psicólogo o un psicoanalista o un psiquiatra. Se pueden aplicar y están en el libro tan específicamente diseñadas y planteadas con una secuencia muy concreta que un buen padre, una buena madre leyéndoselo despacio pudiera hacer la intervención con uno de sus hijos. Le doy gracias a Gladys, Isa, Fernando Brizuela, que están entrando, por supuesto, a Jasón de la Parra, que dice que es muy interesante. Y vamos a seguir charlando aquí sobre algunas de las otras preguntas que los lectores han hecho en relación a este libro. También han preguntado, y eso ya mis pacientes o los empresarios con los que trabajo, si hay algún programa o algo que a partir de esta metodología se haya desarrollado para ayudar a las personas, ahora sobre todo en tiempos del COVID. Y sí, quiero decirles que en este libro, Usa tus tres cerebros, vienen alrededor, no me acuerdo si son 12, 14 técnicas en donde las personas pueden recurrir a ellas y lograr los cambios que los objetivos mismos de cada una de ellas plantea. Sin embargo, pues este libro fue publicado antes de que entrara nuestro país y por supuesto China en esta contingencia mundial. Hoy en día tenemos una página que se llama www.psicologiaautosustentable.com, en donde hay un programa específico para ayudar a todas las personas
o que tienen COVID, que tienen miedo al COVID, que son médicos, doctoras, enfermeros, camilleros, camilleras, es decir, todas las personas que pudieran tener contacto, ya sea real o imaginario, con el tema del COVID, sí tenemos ahí ya un programa que por supuesto además es gratuito. Nosotros lo que queremos es colaborar, ayudar a las personas que están sufriendo con este pues, enormísimo problema que todos estamos viviendo en el mundo. Agradezco muchísimo a Alicia Malagón, a María Blanco, a Helio Esteves, muchísimas gracias. Dice aquí, Federico, por tu trabajo y por haber ayudado al bienestar de tantas y tantas personas. Un crack, dice Helio Esteves. Muchísimas gracias, Helio. Muy amable por estar presente. Quiero decirles que este programa ha tenido mucho éxito en el mundo. En esta página que les comparto, repito el nombre, www.psicologia autosustentable, tiene 2 programas que son gratuitos, uno específicamente para el COVID-19 y uno para ayudar a las mujeres. Ambos son gratuitos. Estos programas que están allí han sido revisados, bueno, la tecnología que está allí ha sido utilizada por más de 12,000 personas en diferentes lugares del mundo y pues nos ha dado la experiencia para poder mejorarlas y compartirlas con muchas más personas. Otra de las cosas que quisiera compartir con ustedes el día de hoy es, en el libro hablo un poco sobre la experiencia que tuve al compartir este modelo y sus técnicas con la golfista Lorena Ochoa. Cuando ella iba, no recuerdo si iba en sexto, séptimo lugar en el top 10, ella y Rafael Alarcón, su entrenador, fueron a mi oficina y me pidieron que le ayudara en 2 cosas. Una, a trabajar las cuestiones emocionales y 2, ayudarla a buscar estrategias para desarrollo de rendimiento dentro del campo. Quiero decirles que Lorena a lo largo de los años ha sido, yo creo, sin temor a equivocarme, sin ofender a ninguno de las personas con las que he trabajado, la persona que más ha seguido a pie de la letra aquellas sugerencias que le hice. Fue increíble trabajar con Lorena, nunca cuestionó, nunca dudó, siempre hacía las cosas de verdad a pie juntillas y aprendí muchísimo de ella, aprendí sobre todo esta parte tan humana y tan humilde de ser un personaje como lo es y poder hacer lo que otra persona que ella desconocía quién era, porque quiero decirles que un amigo en común nos recomendó el doctor Guillermo Carrillo, yo no conocía a Lorena ni a Rafa Alarcón, pero desde el primer día nos pusimos de acuerdo qué es lo que íbamos a hacer y lo hizo durante todo el tiempo. 5 años estuvimos, no es cierto, 5 años no, estuvimos trabajando 7 años y medio, 5 años duró ella como campeona, la número 1 en el mundo, y esos 7 años y medio fue impresionante ver cómo todo lo que le decían, pues ella lo hacía, ya fuera Rafa o fuera yo, de verdad, esa humildad es algo de lo que quisiera seguir aprendiendo de ella. Eventualmente le hablo y la sigo escuchando igual, la sigo escuchando con esa humildad y esa tranquilidad, esa serenidad que le caracteriza. Entonces, he tenido varias experiencias con algunos personajes también de talla internacional, como el escritor Sergio Pitol, que fue premio Phil aquí en Guadalajara, se le entregaron el premio, y premio Cervantes, por supuesto, y otros escritores como Mario Bellattini. Quiero decir esto porque hablo así públicamente de ellos, porque ellos en sus libros han hablado de mí. Tengo otros pacientes que no puedo decir sus nombres, pero que son personajes, algunos secretarios de Estado, por ejemplo, directores de comunicación social de la presidencia, exgobernadores de Colima, de Nayarit, por supuesto de Jalisco, empresarios de la talla de Jorge Vergara o Jorge Gómez o Salvador Lichi. Por supuesto, también tuve la oportunidad de trabajar con los jugadores de los equipos de Chivas y del Atlas.
lo que fue realmente un gran reto, un enorme reto. Los jugadores de fútbol, como ustedes saben, son personajes muy particulares, que tienen intereses particulares. Entonces, trabajar con ellos me ayudó a mí también a ponerme en su lugar, porque los estrellas, los jugadores, la gente que juega de manera un deporte como ellos lo hacen, en donde la adrenalina está a flor de piel, es difícil que puedan tener esos niveles de concentración, por ejemplo, que Lorena podía lograr, en donde en el golf la adrenalina está mucho más equilibrada que en los deportes de contacto. Lo mismo puedo decir de los jugadores del Atlas, que también, bueno, pues no voy a hablar de nombres, pero son jugadores que todos queremos y reconocemos su maestría. Aquí nos manda a saludar Georgia Arbizu. Dice, súper recomendado Federico y su nuevo programa online. Muchas gracias por tu ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias, Georgia. Jessy Correa, saludos. Fede, felicidades. Antonio Malacón, hola Federico, muchas felicidades. Eres un gran profesionista y ser humano. También nos manda a saludar Gabriela González Cantú. Felicidades, Fede, soy tu fan. Muchísimas gracias a todas las personas que están ahorita conectadas, que están aquí compartiendo. Me gustaría que alguno de ustedes hiciera alguna pregunta, porque de esa manera lo vamos a hacer todavía más rico. También otra de las cosas que han preguntado es sobre un reconocimiento que John Grinder, el creador de la programación neurolingüística, hizo ya hace algunos años a su servidor. Yo había ido con otros amigos a formarnos a Santa Cruz, California, ya hace muchos años, y tuvimos experiencias ahí muy interesantes, cosas increíbles. Les voy a contar una anécdota. En una ocasión, durante un entrenamiento con este enorme personaje que es John Grinder, nos puso a que espejeáramos, siguiéramos el comportamiento, los sonidos, las palabras, todos los movimientos que hacía una persona. Yo me acuerdo haber seguido a un alemán alrededor de 4 horas en el bosque en la Universidad de Santa Cruz. Y él, por supuesto, otras 4 horas a su servidor. Bueno, ahí quedó todo. Regresamos al salón aquel donde estábamos siendo entrenados. Cada quien se fue a su casa, dormimos y al otro día en la mañana, entre otras cosas, John Grinder le pregunta a este alemán, dinos qué fue lo que soñó Federico. Y fue increíble, increíble. Hans, por decirlo así, empezó a relatar el sueño que yo había tenido. Yo había soñado con algo con el Golden Gate, que cruzaba en una bicicleta, una cosa así muy singular, muy particular. Y este cuate empezó a decir que él no sabía que había soñado yo, pero que él había soñado esto. Y habíamos tenido el mismísimo sueño. Si a mí me hubieran preguntado qué soñaste, pues él se hubiera sorprendido, porque de la misma manera que me sorprendí yo. Parece ser que cuando los seres humanos empatamos con la vida de alguien más, somos capaces de lograr sentir lo que el otro siente, ver lo que el otro ve, sentir lo que el otro siente, incluso soñar lo que el otro sueña. Este tipo de experiencias, de poder empatar con los demás, es justo la singularidad que todos los terapeutas quisiéramos poder alcanzar un día. O sea, poder realmente ponernos más allá de los zapatos, en el corazón, en la mente de las personas, es algo que estos grandísimos entrenadores nos han transmitido, y eso es gracias a las neurociencias. La capacidad de poder, con nuestras neuronas espejo, y esto viene en el libro, por supuesto, poder entender y sentir lo que otra persona está incluso viendo, entendiendo o sintiendo. Aquí hay otra persona que también nos manda a saludar, Iván Sandoval, dice, ¿tu libro puede ayudar a disminuir problemas de ansiedad? Voy a contestar eso. Sí, la ansiedad es una emoción que generalmente sentimos en la boca del estómago y se puede experimentar según el grado como un vacío o como movimientos ligeros en el estómago, como cuando uno se enamora,
sin que esté la sensación agradable del amor. En pocas palabras, esa es la ansiedad. Ante la ansiedad no tenemos claro cuál es la causa, cuál es el motivo que genera esa sensación. Y por supuesto, en el libro vienen diferentes técnicas y a lo largo de la estructura de la lectura ustedes podrán encontrar algunos tips, algunas estrategias y por supuesto las técnicas al final del libro para poder enfrentar de manera satisfactoria la ansiedad. Hay un ejercicio allí que dura aproximadamente, en realizarse, aproximadamente media hora. Pero he tenido muchísimas experiencias y eso es lo muy bonito que quiero compartirle a Iván, que cuando hacemos ese ejercicio bien hecho, prácticamente con realizarse una sola ocasión, la ansiedad de estar en un nivel, vamos a decir, muy destructivo, muy inhabilitante, en donde no podemos pensar con claridad, no podemos tomar decisiones acertadas, la ansiedad disminuye, por decirlo así, de 10 a 4, ¿no? 4, 3, 2 es un nivel de ansiedad, vamos a decir, normal ante una situación que desconocemos. Por ejemplo, ahorita con el COVID. Es entendible que la inmensa mayoría de los seres humanos puedan sentir ansiedad ante la posibilidad del contagio, ante la posibilidad de perder su empleo. Aquí tenemos una ansiedad que tiene una base real, porque ciertamente el COVID existe, aunque no se lo vea, porque ciertamente en nuestro país estamos al borde de llegar al 20% de menos 20% del Producto Interno Bruto. Estamos con una población de 30 millones de mexicanos que necesitan empleo. Tenemos casi 50,000 muertos en nuestro país, personas que han fallecido por contagio y sin contar a los que no llegaron a los hospitales y que murieron de otras causas y sabiendo además que nuestro gobierno nos da cifras que no corresponden a la realidad, que ellos mismos han reconocido, porque cuando hablan de cifras, eh, eh, ¿se acuerdan aquella métrica donde nos dijeron que había que multiplicar por 8, ¿no? El método Centinela. Bueno, pues imagínense, 50,000 por 8, pues cuántos muertos estamos teniendo o qué es lo que nos quieren decir cuando cambian tanto las cifras. Este movimiento de cifras, de datos, de información por la autoridad genera ansiedad, independientemente del COVID. Es decir, estamos ante un grave problema en nuestro país de orden político, económico, de salud, social y por supuesto mental. Entonces, cuando hay una base real para sentir esa ansiedad, es entendible que todos los seres humanos elevemos nuestros niveles de adrenalina y cortisol y generemos la ansiedad. Cuando esto dura tanto tiempo como llevamos ya, y probablemente como lo que aún nos falta, y no solo por cuestiones de salud, sino problemas económicos y políticos, es entendible que tengamos ansiedad. Aún así, aunque generemos ansiedad, mucha de esta adrenalina y cortisol se genera por cuestiones mentales que no tienen base real. Y es allí donde les invito a que compren el libro, lean el libro o entren a la página para trabajar con esta ansiedad adicional, porque la ansiedad adicional que no tiene base real también afecta a nuestro sistema inmunológico, nos hace presas de poder adquirir el COVID y que éste tenga efectos mucho más devastadores que si nuestro estado de ánimo se mantiene en tranquilidad, en paz, en concordia, en amor. Y eso es muy, muy difícil si no tenemos los recursos, si no tenemos una metodología, si no tenemos una manera, un cómo de poder lograrlo. Aquí tenemos otro comentario, dice Mauricio Ramírez, ¿cómo podemos tener un buen balance entre los tres cerebros? ¿Hay alguno que siempre resalta más? Qué buena pregunta, Mauricio. Muchísimas gracias por estar presente. Sí, fíjense que cuando nuestros impulsos más primitivos, como es la conservación y el deseo de tener un territorio, la creación de territorio, hagan de cuenta en los animalitos, pues es el nido, es el hábitat, en nuestro lugar es nuestra casa. La sexualidad, eso no necesita mayor explicación y no me estoy refiriendo solo al amor. La conservación y el deseo de tener hijos y poder criarlos
Y estos impulsos primitivísimos generan en nosotros que la estructura más primitiva se encienda, es decir, la amígdala se encienda y el cerebro reticular que reacciona en base a estos instintos, pues sobreestimule los otros dos cerebros, límbico y neocorteza cerebral, y entonces funcionemos de manera muy primitiva, como lo haría un reptil. O sea, defendemos a nuestros hijos o defendemos nuestro territorio, nuestros recursos, nuestro dinero, nuestra sexualidad, como si hubiera una amenaza de vida. O sea, ese cerebro primitivo se impone a los otros dos, al límbico y a la neocorteza. En cambio, el límbico es donde están las emociones. Nosotros podemos lograr equilibrio en nuestras emociones y sistema reticular cuando interviene también la neocorteza cerebral. Y muy específicamente es la parte del cerebro, en la parte de nuestra frente, adentro, atrás, en el cerebro izquierdo. Ahí se encuentra precisamente la estructura neurológica que nos hace ser realmente humanos. Ahí podemos encontrar, ahora lo sabemos gracias a las neurociencias, las estructuras que explican el amor, la compasión, la ternura, el amor desinteresado. Entonces sí, lograr ese equilibrio es posible, Mauricio, pero requiere entrenamiento, requiere mucho entrenamiento. Y bueno, el libro propone ahí una metodología para irlo logrando. Otra pregunta de Guadalupe Hernández, muchísimas gracias, Guadalupe. Dice, todo esto que estás describiendo puede generar dolores de cabeza, zumbido de oídos. Sí, por supuesto, la ansiedad. La ansiedad es el preludio de la ira. Una persona nunca llega con ira. En los primeros instantes tiene ansiedad. La ansiedad se convierte en desesperación cuando la persona no logra tener aquello que considera merece o le pertenece. La desesperación no hace que el mundo cambie porque uno está desesperado. Casi les diría al revés. Entre más desesperado está uno, el mundo menos cambia a nuestro favor. Y el mundo no cambia a nuestro favor ni en contra. El mundo es como es, pero uno esas emociones las va exacerbando. Ansiedad, desesperación. Y después de la desesperación sigue el coraje, la ira, la agresión, la violencia. Entonces, en la medida en que aumenta la tensión, por supuesto que genera dolores no solo en la cabeza, en el cuello, en la espalda, en diferentes partes de nuestro cuerpo. Las emociones perturbadoras sí generan muchísimos dolores en diferentes partes del cuerpo. Y luego dice, nuevamente Jasón de la Parra, ¿por qué nuestro cerebro es capaz de adaptarse y reconoce rápidamente nuevos estímulos positivos y borrar nuestras experiencias negativas? Nuestro cerebro es autosustentable, así se llama este enfoque, psicología autosustentable. Así le puse, paz, psicología autosustentable. Y es precisamente por esto, esta pregunta que está haciendo Jasón. Los seres humanos estamos hechos de manera que podemos actuar de forma compasiva y amorosa, de forma instintiva. El ser humano no nace con un instinto de matar, no nace con violencia o con agresión. La ansiedad, la desesperación y la violencia es producto del desequilibrio que los seres humanos tenemos. Si la agresión y la violencia fuera instintiva, pues todos los seres humanos seríamos violentos, si a todos nos perteneciera. Y eso es absolutamente falso. La compasión y el amor está en el ser humano. Todos lo hemos experimentado. Una mamá cuando tiene un hijo y ve a su crío, siente el deseo instintivo e incondicional de amarlo, de cuidarlo, de protegerlo, el deseo de que no sufra. Eso es instintivo en todas las especies. Específicamente en el ser humano y en los mamíferos es absolutamente instintivo. Ninguna madre, ningún padre cuando tiene un hijo nace con el deseo de matarlo. Eso solo lo tienen los reptiles. Los reptiles sí, o sea, los animales que tienen un cerebro más primitivo, como las víboras y los reptiles, sí. Incluso se comen a sus críos cuando nacen. Los seres humanos no nacemos y cuando tenemos un hijo no deseamos que nuestros hijos o nuestros descendientes mueran. Incluso somos capaces de dar la vida por ellos. O sea, es falso que el ser humano tenga un instinto de violencia innato. Aunque se sostuvo durante muchos años, hoy la neurociencia
sabe que eso no existe, que eso es producto del aprendizaje, de la presión de la cultura, de la escasez de recursos en un medio, en un contexto determinado. Si un animalito, por ejemplo, es atacado, es natural que se defienda, pero si no tiene hambre y no tiene amenaza en ningún instinto, no es natural que mate. Ningún animal hace eso, ni tampoco el hombre. El instinto de muerte creo que es producto de una concepción histórica específica en un momento determinado, pero no es algo que hoy la neurociencia sostenga. Pepe Vargas, perdón, dice Federico, me da gusto conocerte, aunque hace años supe de ti a través de una página que tenías y ofrecías audios terapéuticos de PNL para trabajar diferentes problemáticas. Espero no equivocarme, pero creo que se llamaba Animus. Me han ayudado mucho tus audios en el trabajo con otros pacientes. Gracias. Muchísimas gracias, Pepe Vargas. Sí, efectivamente, ese proyecto de Animus era un homenaje que yo había creado para mis maestros. Esto que ahora estoy ofreciendo viene, sí, siempre pues uno va a estar arriba de sus maestros, espero que así lo sea, y Ánimos es una respuesta a estos enfoques, sobre todo a las metáforas que se pueden crear para ayudar a que las personas puedan modificar sus actitudes. Muchísimas gracias, muy amable, Pepe. Jorge García, muchísimas gracias por acompañarnos. Salud, Fe, dice un abrazo. He realizado las técnicas que expones en tu libro en esta época y ha sido de magnífica ayuda. Qué padre, muchísimas gracias. Juan Carlos, felicidades, Fede. Yo sentí ansiedad en el elevador y con tus técnicas se me ha bajado muchísimo. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues han de ser puros amigos, yo creo, porque me están echando un chorro de porras. Miren, Jorge García vuelve a decir, comentaste hace rato acerca de las células espejo y la capacidad de sentirte, incluso hasta soñar lo que la otra persona. ¿Cómo se puede saber que está sucediendo esta comunicación y cómo es que se desarrolla? Wow, interesantísimo. Voy a contestar esta última pregunta porque ya estamos en tiempo. Es entrenamiento, definitivamente, Jorge. O sea, la capacidad de ser empáticos y sentir lo que el otro siente es innato. Todos tenemos células espejo. Algunos los tenemos más desarrollado. Es una capacidad de la neocorteza cerebral en combinación con el sistema límbico. Esas células son las que nos hacen saber qué siente la otra persona, qué siente la otra persona en relación a mí mismo y qué siente la otra persona cuando yo siento esto y la otra persona reacciona. Son las células que explican las mejores y también las peores interacciones, porque esas células nos hacen aprender. O sea, todos los niños aprenden por imitación y es gracias a esa célula. Cuando un niño aprende a hablar un idioma de los 3,000 posibles que tenemos en el mundo, es precisamente porque utiliza esas células. Nadie aprende solito. No hubiéramos aprendido a hablar, a escribir, a estar haciendo lo que yo estoy haciendo, a platicar con ustedes, a abrocharme mi camisa, a desarrollar esta tecnología a través de las cuales nos vemos, si no tuviéramos este tipo de neuronas. Todos aprendemos por imitación. Ningún niño, ningún ser humano hubiera caminado o hablado si no hay alguien que se lo enseña. Y es gracias a las neuronas espejo. En la medida, Lorena, por ejemplo, ya la recordamos, Lorena Ochoa, es una persona que seguía pero de manera muy puntual aquello que se le pedía. Esa es la mejor manera que podemos tener. Hacer lo que el experto nos dice que debemos hacer sin cuestionar, como un manso borreguito, haciendo lo mejor posible lo que nos está diciendo, porque esa persona sabe más que nosotros. Si nosotros podemos seguir lo que un experto nos dice, al que por supuesto le tenemos confianza, desarrollaremos más esa sensibilidad de nuestras neuronas espejo. Dice Tibi Martínez, saludos desde Caracas. Ay, qué padre, tan bonito Caracas. Hace muchos años estuve ahí justo dando un curso sobre elaboración de metáforas. Tibi, a lo mejor nos conocimos. Antonio Malacón, si logramos bajar la ansiedad con terapia, baja el cortisol y pueden bajar otros químicos, ¿eso nos podría afectar físicamente? Voy a entender que al bajar el cortisol y las catecolaminas y la adrenalina, eso nos va a ayudar a aumentar nuestro sistema inmunológico, nos va a hacer más fuertes.
pero nos podría afectar físicamente. ¿Quiere decir que hubiera algo negativo físicamente, Antonio? No, de ninguna manera. Disminuir lo que producimos en exceso con nuestras emociones perturbadoras produce tranquilidad, paz, armonía, seguridad, confianza, felicidad. Y estas emociones son un mejor pronóstico para la salud, para vivir más años, para ser más sanos. O sea, disminuir este tipo de hormonas definitivamente nos trae mejoras físicamente, todo lo contrario de que nos pueda afectar. Es decir, el mejor estado que podemos tener físico es acompañado siempre de un estado emocional que también nos ayude. Minerva Nevares dice, ¿qué impacto tendrían tus técnicas en adicciones? Qué buena pregunta. Miren, el tema de las adicciones es un tema complejísimo. O sea, no podríamos hablar así genéricamente. Si son, voy a decir algo, si son adicciones como el alimento, bueno, ahí en nuestra página tenemos un programa precisamente para el sobrepeso, ¿eh? Acuérdense el nombre de la página, se llama igual que el enfoque, psicologiaautosustentable.com. Ahí tenemos programas para sobrepeso. También podemos ayudar a que las personas disminuyan la ingesta de alcohol. Es más difícil esto, por ejemplo, cuando tiene un gen que es heredado, se llama el gen del alcoholismo, en donde las personas no pueden dejar de tomar una vez que llevan 4 o 5 copas. Pero sí podemos ayudar a que no lleguen a esas 4 o 5 copas. Si eso lo logramos, entonces es probable que pueda tener más control. Lo mismo diría, por ejemplo, para el uso de la marihuana. La marihuana en muchas personas produce mucha tranquilidad y tienden a adquirir el hábito porque están envueltos en sensaciones de ansiedad, desesperación, tristeza, ira. Y cuando fuman, sienten que entran en un estado de mayor tranquilidad. Entonces, no podemos simplemente quitar el hábito y dejar que la persona esté más ansiosa y ahora en lugar de fumar, pues agreda a alguien, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con adicciones, tenemos que saber qué es exactamente lo que estamos haciendo y por qué la persona ingiere alguna droga o come de más, o incluso quiero decir que también tenemos adicciones como el uso del internet o ganar dinero de manera excesiva y ávida. El uso del internet, por supuesto, también es una adicción. El sobreuso de internet, navegar 8, 10, 12 horas de manera irresponsable, inconsciente y sin foco, pues ha sido demostrado en diferentes investigaciones que es una adicción. El buscar ganar dinero de manera ávida también es una adicción. O sea, el cerebro se enciende en ciertas partes del cerebro. Lo mismo cuando fuman marihuana o usamos cocaína, tenemos sexo fácil, ganamos mucho dinero y queremos seguirlo teniendo. De la misma manera se enciende cuando alguien juega, o le llamamos ludópatas, cuando alguien juega con avidez y no puede detenerse, o cuando alguien fuma y no puede detenerse, o cuando alguien, repito, entra a internet y encuentra en internet lo que no encuentra afuera en la interacción humana y sensible, por supuesto que son adicciones. Entonces sí, hay cosas que podemos hacer con las adicciones, pero dependerá de cada caso. Luego tenemos aquí otro mensaje, dice Guadalupe Hernández, muchísimas gracias. Dice Guadalupe, gracias por tu respuesta, ya quiero el libro. Qué padre. Guadalupe, ojalá que puedas adquirirlo pronto. Ya están allí en las librerías Gandhi. Yo supongo que están, no sé si estás en Guadalajara o en Ciudad de México, en Monterrey, en donde estás. Sin embargo, sé que la librería Gandhi tiene muchísimas distribuidores. Está por todos lados en nuestro país, afortunadamente. Muy bien, estamos en tiempo. Justo para terminar, si no hay alguna pregunta, me quisiera despedir, agradecerles muchísimo que hayan estado presentes. Vamos a seguir platicando probablemente en otra ocasión. Un último dice, vamos cerrando, Fede, repite tus datos, por favor. Esto viene de la editorial. Muchísimas gracias. Mi nombre es Federico Pérez Castillo. El teléfono, pues no creo que sea necesario, porque no es una publicidad particular, pero Gandhi está en todos lados. La página a las que les recomiendo se llama psicologiaautosustentable.com. El libro Usa tus 3 cerebros. Muchísimas gracias a Editorial
Terracota Pax y por supuesto a librerías Gandhi.